Un reconocido analista político, analista internacional, parlamentario andino, que ha tenido la gentileza de ir a nuestro estudio para conversar esta mañana. Beto, ¿qué tal? ¿Cómo está? El gusto de saludarte. Muy buenos días. Bien, gracias. Espero que estés mejor ya. Ya estoy mejor, felizmente. Ya el lunes estoy ahí de todas maneras, pero muchas gracias por acceder como siempre a la invitación para poder conversar de manera tan interesante como siempre contigo. Beto, quería comenzar preguntándote, porque tú eres un analista internacional, lo de Bolivia-Chile. ¿Te ha sorprendido? ¿Qué puede significar esto, no solo de cara a lo que pueda definir la Haya, que seguramente será solo una parte del tema, sino lo de Bolivia y Chile? Ayer obviamente el presidente Evo Morales estaba celebrando el baile del cuellito que le han sacado por todos lados, estaba feliz. Michelle Bachelet más bien estaba diciendo no han ganado nada los bolivianos. ¿Cuál es tu opinión, tu interpretación? ¿Hacia dónde va esto? Bueno, yo creo que Bolivia ha ganado el derecho a negociar, como dicen, de buena fe, ¿no? O sea, legítimamente ahora tiene todo el derecho y legalmente a negociar de buena fe con Chile, ¿no? Y negociar algo que siempre han planteado ellos, que es una salida al mar con soberanía. ¿Dónde sale es un tema de la negociación? Pero se ha ganado ese derecho que antes estaba un poco a merced, ¿no?, del propio Chile, y que era una negociación que se rompía, se volvían a juntar, pero me parece que Chile está obligado ya hoy día a negociar con Bolivia la salida al mar, y la razón es que Chile le ha planteado en varias oportunidades también una salida al mar a Bolivia. Por esa razón el Tribunal de la Haya le ha dado la razón, ¿no? Pero entonces lo que ha dicho Michelle Bachelet el día de ayer, o lo que ha sostenido Chile en realidad, sí, en su argumentación, que después ha trasladado al ámbito más legal, de que Chile confunde una aspiración con un derecho. ¿Tú crees que se va como de alguna manera cayendo ese argumento, o crees que, si bien es cierto, es importante que la haya admitido esto que tú dices, la posibilidad de negociar, no necesariamente va a concluir desde tu punto de vista, tú conoces mucho Bolivia, claro, ¿no? Que finalmente tengan acceso al mar? No, pero el problema es que antes la negociación estaba en función a lo que quería Chile. Hoy día tiene que negociar. Y tiene que negociar porque hay una opinión de la Corte, o sea, donde le ha dado la razón a Bolivia, o sea, ya no es tanto lo que quiere Chile, ¿no?, sino que ya se encuadra en otra lógica. Por eso yo creo que Bachelet se equivoca cuando dice que Bolivia no ha ganado nada. Se ha ganado el derecho a negociar legalmente, porque antes dependía si Chile quería o no. Entonces es un paso fundamental. Y en segundo lugar, yo creo que la justicia tarda, pero llega, ¿no? Y Chile hoy día, en cierta manera, palabras más, palabras menos, está pagando un poco sus deudas del pasado, ¿no? Ya la comenzó a pagar un poco con el Perú, con la solución al límite marítimo, y hoy día comienza a negociar con Bolivia una demanda, una aspiración, como quieras tú calificarla, y un reclamo histórico de Bolivia de una salida al mar soberana, ¿no? Ahora, esto políticamente, internamente entre los países, va a ser sustantivo. Te planteo no solo ya lo de Chile y Bolivia, sí, sino, por ejemplo, lo de Colombia-Venezuela. Es decir, lo que acaba de firmar Santos con las FARC en Cuba, de hecho va a ser central en el debate político interno en Colombia para las próximas elecciones. Lo de Venezuela, que hay elecciones en diciembre, sí, también hay un elemento que tiene que ver con el asunto con los problemas que tiene la frontera con Venezuela, que también se dice va a ser central en el debate político. Y lo de Bolivia ahora y lo de Chile también lo van a hacer. O sea, digamos, se está moviendo con temas más binacionales, si quieres, la política interna de estos países. Bueno, yo creo que hay que separar los escenarios, ¿no? Yo creo que se está entrando a no sé cómo llamarlo, un subperiodo, ¿no? Un ciclo donde hay un factor común a todos ellos, que es la economía. Todos los países de América Latina, unos más que otros, están en crisis. Yo acabo de estar en Colombia, y Colombia
tiene un gran déficit comercial, ha devaluado su moneda, es uno de los países que más ha devaluado su moneda, igual que Chile. En fin, Brasil va a crecer poco o no va a crecer. Ese es un problema que me parece real y que también hay que mencionarlo. Dos, yo creo que estos problemas que se presentan entre Bolivia y Chile, o Colombia y Venezuela, pese a que son de naturaleza distinta, obligan, en mi opinión, posiblemente van a obligar a la participación de otros países más allá, como se ha dicho, que el problema, por ejemplo, boliviano y chileno es bilateral, ¿no es cierto? Y estamos en un momento en que es posible pensar en una Unión Sudamericana más sólida, siempre y cuando encare estos problemas políticos y también encare los problemas económicos de la crisis, porque en realidad lo que demuestra la crisis es que no se puede seguir con un modelo que depende del mercado mundial y que es el momento de integrarnos los países sudamericanos. O sea, es cierto, con una visión abierta. Vamos a estar atentos a eso, claro. Y como siempre contigo... Y la otra cosa que te quería decir, el caso de Colombia y el acuerdo con la FARC es muy importante, ¿no? Y yo creo que esto debe servir en el país como una especie de ejemplo, disculpa la palabra, de los bárbaros que nos estamos volviendo, ¿no? En Colombia se está negociando donde han muerto cientos de miles. Hay cientos de miles entre muertos y desaparecidos, 5 millones de desplazados. Y uno no nota el clima de aquella cabra que ha salido el dirigente del MRTA en los medios de comunicación. Todo lo contrario, hay un debate alturado. En mi experiencia ha festejado este acuerdo que se ha logrado en La Habana, Cuba. Mientras acá uno lee los periódicos o escucha a jefes de la DINCOTE hablando realmente tonterías. Entonces, me parece un clima macartista que no ayuda en nada a la reconciliación, a la paz. ¿Por qué? Sino todo lo contrario, Beto, ¿no? ¿Qué argumentas tú? ¿Qué puede estar a la base de que en Colombia, si bien es cierto, hay discrepancias internas también, de hecho Uribe encabeza justamente ese sector, pero es un debate distinto? Pero que además que ha perdido, ¿no? Ha perdido. Es verdad. Y yo creo que hay una cultura de la intolerancia, ¿no? O sea, hay una... y además eso beneficia políticamente a sectores autoritarios como el fujimorismo, que se encargan sistemáticamente de levantar a cada cierto tiempo este tipo de supuestas amenazas como es el MRTA o Sendero Luminoso, ¿no? Yo creo que eso no ayuda en nada y envuelve al país en una trama, en una lógica del que hace imposible la reconciliación y la paz, o sea, y más bien hace posible el encono, el enfrentamiento y la violencia entre peruanos, cosa que hace tiempo ya se dice en el país. Entonces, ahora, Beto, pero ¿cómo respondes tú al argumento de cómo podemos ser tolerantes con el MRTA y el Sendero, que tanto daño hicieron y ni siquiera han salido a pedirle perdón al país y más bien reivindican inclusive a la irracionalidad y la insanía, por ejemplo, de Guzmán y otros, ¿no?, que cometieron tantos delitos? En el caso de Peter Cadenas, él ha pedido perdón hace tiempo, ¿no es cierto?, a su familia, a los peruanos, en fin. Yo quiero señalar lo siguiente: yo veo una diferencia entre la gente que compra una condena, nos guste o no nos guste, va a tener que salir libre. Me parece que eso es lo legal y lo normal. Sí. Y lo otro, yo creo que hay que hacer una lucha ideológica con esta gente que sigue pues apoyando a Guzmán, que a mí me parece una locura, derrotarlos en todos los campos donde sea posible, ¿no es cierto? Pero con un discurso que, en mi opinión, en lugar de ser un discurso político, ideológico, es un discurso que se basa que se fundamenta en el miedo. Ya vienen los terroristas, ya te van a poner las bombas. Es casi, tú eres más chico que yo, pero yo me acuerdo de chico, te decían, no salgas a la calle, pero viene el pistaco. Sí, más o menos es así, ¿no es cierto? Entonces, vienen los terroristas. Pero es que ese es fujimorismo puro, ¿no es cierto? Claro, entonces eso no ayuda al país a salir de donde está, ¿no es cierto? Y lo que tú tienes es un enfrentamiento permanente en esos temas. Y cuando Colombia, que tiene más víctimas, más años de guerra interna, lo está logrando, hay que felicitarlo realmente a Santos, a la FARC y a todo el mundo, ¿no? Me parece que a Cuba y a todos los países que han ayudado justamente en esta especie de negociación por la paz. Entonces, yo creo que mal hacemos con carátulas como ayer en el comercio, ¿no? O sea, que
van a seguir liberando a terroristas cuando en realidad están liberando porque han cumplido su condena. Sí, pues como digamos tiene que pasar. Y claro, ahí lo que nos interpela es como país, ¿qué se hizo durante 25 años para que eso se procesara de una manera distinta? Beto, paso a otro tema. Sí. Hoy día leo el diario 1 y dice, tiembla la derecha, la izquierda se une. ¿Qué ha pasado? Dice, partidos progresistas unidos contra la corrupción y la narcopolítica, contra García y contra Keiko, o marchamos juntos o nos cuelgan separados. Yo creo que como diría el profesor que está el Papa en la noticia, como Santo Tomás, no ver para creer, ¿no? Hasta que no se haga una unidad auténtica, no creo mucho en eso, ¿no? Sinceramente, más allá de las buenas intenciones, ¿no? Pero... ¿No crees, Beto? ¿Pero tú no has participado de esta reunión? No, yo estaba en Colombia. Ah, verdad, sí, y sí que has estado fuera. Pero digamos, ¿qué cosa te hace dudar de que sea posible? No, cosas concretas, más allá de las buenas intenciones que puede tener el diario 1, cosas concretas, ¿no es cierto? O sea, yo creo que yo tengo una visión más bien no muy optimista, por decir, sobre el tema de la izquierda, ¿no? Y creo yo que falta mucho, y falta hechos concretos, reales, o sea, que se reúnan realmente y digan, ¿saben qué? Vamos a la unidad, discutamos seriamente el problema. Y lo que yo veo es todo lo contrario, ¿no? O sea, simplemente hay una competencia y una discusión entre los partidos, ¿no? O sea, una carátula no te genera la unidad, ¿no? Entonces... Y pues, y un conversatorio no te resuelve todos los problemas, ¿no? Una buena relación con la gente. No, entonces, me parece que eso requiere hechos concretos, salidas al margen inclusive de los medios, negociaciones tranquilas, discretas, para ofrecer cosas que son reales, ¿no? Y no simplemente promesas, este tipo de eslogan, separados no nos cuelgan, ¿no? Entonces, yo no... O sea, la izquierda no es un eslogan, no debería ser solo pues, fíjate, yo creo que esta izquierda... es una confesión, digamos, muy personal, ¿no? Ahora que leo más cosas sobre la izquierda y los cambios mundiales y qué sé yo, más me quiero quedar callado, digamos, ¿no? Porque es tan complicada la realidad últimamente, tan grandes son los retos para la izquierda, que es difícil inclusive hasta enunciarlos. Entonces, creo que estamos frente a una izquierda que va a tener que casi refundarse en lo más profundo, ¿no? Entonces, y realmente veo que yo personalmente no veo muchas condiciones actuales para que esa crisis de la izquierda pueda ser superada, ¿no? Pero ¿cuáles serían para Alberto Adriancén señales de esas que llamas concretas? Es decir, si tú ves 1, 2, 3 y que te lleven a decir, bueno, estamos en el camino correcto, y ahí nos sumamos, participamos activamente y tenemos posibilidades. ¿Cuáles serían? La primera cosa es dejar de lado esta lucha por el liderazgo, ¿no? O sea, me parece que suicida, ¿no? Porque somos tan pequeños todos que nos estamos suicidando en la práctica, ¿no? Y efectivamente, plantear seriamente si es posible la unidad. O sea, yo no soy un fanático de la unidad. O sea, yo creo que en otros países hay izquierdas y no pasa nada, ¿no? Pero que es un esfuerzo serio sobre la unidad. Y más que la unidad de la izquierda, yo siempre hablo de la unidad de los sectores populares. Alguien tiene, o varios tienen, que juntar las demandas sociales y regionales en una sola plataforma y representarlas políticamente, cosa que no se hace hasta ahora, ¿no es cierto? Cada conflicto tiene su propia representación y eso impide, en mi opinión, una negociación con una buena representación política de los sectores populares con el poder político. 2, yo creo que tiene que haber una agenda real de temas de la globalización. O sea, yo creo que la izquierda se va a ayornar con temas o con los retos o con los desafíos de la globalización. O sea, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político. Temas como, por ejemplo, el cambio climático, creo que es un tema fundamental, más importante que la discusión sobre extractivismo. Creo que es importante el tema de la democracia, creo que es importante el tema de la diversidad sexual y la demanda de las mujeres. Temas que hoy día se discuten
en el mundo, o los temas vinculados a la propia cambios que se está produciendo en el capitalismo, que tú pasas de un capitalismo de la producción a un capitalismo de consumo. Esos temas tienen que ser enfrentados seriamente con un nuevo discurso de la izquierda. Y segundo, la agenda nacional. ¿Cuál es la agenda nacional que nos une, no? No grandes programas de 50 páginas, 80 páginas, sino programas concretos que nos permitan actuar coherentemente. Entonces, yo no veo una realidad que camine en ese sentido, ¿no? Seguimos discutiendo cosas. Entonces, tu amplia comprensión de la política peruana y además tu olfato más político de cara al escenario que está vista a la vuelta de la esquina, que es el 2016, ¿tú crees que de aquí al 2016 la izquierda entra sin ninguna posibilidad importante? Digo, de hecho van a haber seguramente más de una, pero nada que pueda de alguna manera disputarle a un sector que parece va a ir separado, pero que al último se van a unir y van a poner al que más o menos consideren se adecua mejor a sus intereses. Bueno, yo creo que, fíjate, mi visión es que la izquierda tiene una gran oportunidad, ¿no? O sea, yo creo que hay un vacío de representación política, un gran vacío, que ese vacío que tú lo entiendes cuando ves que hay un 30-40% de gente que no sabe por quién votar, cuando ves que Alan García está atascado y que no pasa la segunda vuelta y sigue así, cuando ves que Keiko se ha atascado en un buen 33%, pero tampoco crece más, igual que Kuczynski. Realmente esa posibilidad, en mi opinión, que podría ser para la izquierda, se pierde por falta de criterios políticos y de unidad. Entonces, yo creo que si la izquierda no hace un esfuerzo, digamos, por ubicarse de forma unitaria, pero también realista, va a convertirse en una minoría política en serio, de verdad. O sea, va a repetir un poco lo que le pasó a la izquierda italiana, ¿no es cierto? Que prácticamente ha perdido peso en Italia, ¿no? Entonces, creo que estamos frente a ese reto por delante. Ahora, pero Beto, si yo te entiendo los hechos concretos y estoy completamente de acuerdo contigo en eso, pero en la política, aquí en otros lados, pero sobre todo donde los partidos son más débiles, donde no hay, los nombres son importantes, es decir, a veces la gente se reúne en torno a alguien que tenga cierto carisma, que levante las banderas que pueden ser más progresistas y que sobre todo tenga posibilidades de protagonizar y disputar, digamos, llegar al poder, en serio. Y ahí, de los nombres que hay en la izquierda, ¿hay alguno que a ti te parezca que es como el que en esta oportunidad mejor representaría a ese sector al margen de la unidad o no? Bueno, yo creo que Gonzalo García es un buen candidato, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece? Sí, ¿sabes por qué? Porque yo creo que la izquierda tiene que tener pretensiones de gobierno, o sea, no de testimonio, sino de gobierno. Y yo creo que la izquierda que hoy día expresa a Gonzalo García, que representa quienes lo apoyan, son aquellos que han pasado por el Estado, que tienen una visión bastante importante del manejo estatal. Yo creo que la izquierda tiene que actuar responsablemente, entonces tienen que presentar candidaturas creíbles. Yo no quiero presentar candidaturas testimoniales, ¿no? O sea, y me parece que es fundamental que se entienda eso, que la izquierda se presenta no para sacar un 5%, a pasar la barrera, sino porque quiere gobernar. Ese es para mí el gran reto que tiene la izquierda, ¿no es cierto? Y además, y por otro lado, creo que la izquierda, o sea, lo que viene demostrando la historia, la realidad, es que no podemos seguir funcionando con entre comillas, porque no lo es, este sistema de partidos que francamente no solamente es imperfecto, sino que es lamentable, y con esta forma de hacer política en función, en mi opinión, a personajes que yo mismo he apoyado a Ollantumala, ¿no? Entonces tiene que haber una articulación, digamos, en la construcción de partidos serios, en instituciones serias, que ayuden a la democracia, si no, el ciclo va a seguir. O sea, sí, pero Beto, sí. ¿No te parece que, por ejemplo, Verónica Mendoza, Sergio Tejada, el propio Marco Arana, que está yendo también en el Frente Amplio para las elecciones internas,
Nano Guerra García, que acaba de lanzar el Partido Humanista, tienen o de alguna manera condensan eso que tú llamas que es el mostrar a alguien que quiere gobernar o que tiene la capacidad de hacerlo, que son más testimoniales, como tú llamas ellos. No hay ninguno que Fíjate, te parezca... yo le tengo mucho respeto, mucho cariño realmente a Verónica y a Sergio, ¿no? O sea, me parecen unos buenos parlamentarios y creo que van a ser los futuros dirigentes de la izquierda, pero yo creo sinceramente, sin ánimo de ofender a nadie ni generar polémica, que les falta, y eso tiene que ser reconocido por la gente de izquierda. Este conflicto suicida que estamos ahora viviendo entre jóvenes y viejos, y sería bueno que se fijen qué pasaba en Inglaterra o en Estados Unidos con las fuerzas progresistas, me parece un error, o sea, y yo creo que tú tienes que presentar candidaturas creíbles, candidaturas que sean para la gente razonables, verosímiles, que pueden gobernar el país, ¿no es cierto? Y respecto a Nano García, yo no comparto sus ideas definitivamente. O sea, si alguien me dice a mí que el problema es el Estado y no son las élites, creo que está equivocado. Creo que García está equivocado, ¿no? Y creo que Gonzalo García, en ese contexto, tiene una mejor trayectoria, ¿no? De acuerdo. La última pregunta que te quería hacer, Beto, agradeciéndote muchísimo por tu análisis. Mejórate nomás. No, sí, ya estoy mejor, pero te quería preguntar esto, mira, ¿qué te parece cómo va a terminar Ollanta su gobierno? Mira, y yo estaba pensando y decía qué figura puedo utilizar, pero te quiero plantear la siguiente. Sí. ¿Qué te pareció que la aluvión terminó ni siquiera pudiendo soplar para apagar la vela de los 5 años? O sea, en el sentido de la fuerza. ¿Qué pasó? Ya, yo creo que, fíjate, yo creo que podemos estar ante la posibilidad de un escenario tipo Guatemala, ¿no es cierto? O sea, que finalmente Humala no acabe su periodo, ¿no? O sea, ¿tú crees eso? Digamos, no es que crea, ¿no? Pero ¿a quién le conviene, por ejemplo, estos rumores de golpe de Estado? ¿A quién le conviene? Al APRA, ¿no es cierto? Al APRA. Al APRA. Porque puede dejar de lado las acusaciones sobre Chinguele y los narcotraficantes y los narcoindultos y arroparse en la bandera de la democracia, ¿no es cierto? Pues, me parece clarísimo. Por eso nosotros no firmamos el comunicado de los partidos políticos, ¿no? Y porque me parece que al APRA sí le conviene un contexto donde esté en juego, ya sea por rumores o por realidad, no importa, esta idea que era un golpe de Estado, de que en fin, un autogolpe, y que esté en peligro la democracia, porque puede ponerse otro disfraz, pues el disfraz de la democracia. De acuerdo, pero eso puede ser irresponsable en términos políticos, puede ser demagogo, o sea, puede ser lo que quieras, pero de ahí a la posibilidad de que se interrumpa el mandato de Ollanta Humala, ¿tú crees que hay un paso? No, pero yo creo que es un escenario posible, ¿eh? Me parece que se puede plantear, porque finalmente lo que demuestra la experiencia, te quiero decir, es que las transiciones calman a los grupos, tranquilizan a los partidos políticos, como pasó en la transición de Fujimori a Toledo, que la dirigió Paniagua, que yo fui testigo. Los grupos se tranquilizan mucho porque confían que las elecciones va a resolver el problema, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, digamos que un escenario así, por más que suene un poco inverosímil, me parece que podría ser pensado por el APRA, ¿no? Entonces, para ponerse a la cabeza de la defensa de la democracia, que es lo que más les conviene, y no ponerse pues el escudo cuando le digan usted soltó a narcotraficantes. Y el caso, por ejemplo, y el otro contexto que también le conviene a otro sector, es el sector pues de la violencia, ¿no? Este sector de las granadas, de los terroristas, del MRTA. ¿Eso a quién le conviene? Al fujimorismo, ¿no? Pues lógico, pues entonces tú estás frente a actores que tienen capacidad de mover o crearte contextos favorables a los dos, ya sea con la idea del autogolpe o golpe, o ya sea con la idea que vuelven los senderistas y la delincuencia, ¿no es cierto? Entonces, y lo que yo digo que en ese juego que está ausente la izquierda, no genera ninguna imagen de lo deseable. Exactamente. ¿No? Entonces, el problema que tienen es que otros actúan en mejor manera sobre el escenario nacional que la izquierda. Y la izquierda hoy día, pese a conversatorios, a campañas... No, pero Beto, hay alguien que actúa, no sé si peor, pero digamos, con menos todavía que la izquierda, el gobierno. Bueno, ya es que el gobierno... yo te quiero
decir lo siguiente. Hace unos días, como le contaba ayer a un amigo, estando en Colombia, veo la foto de Correa, Tabaré Vázquez, Maduro y Santos negociando, buscando una solución al problema de la frontera, ¿no es cierto?, colombo-venezolana. Sí. El Ollanta Humala nunca aparece en ninguna foto como mediador de nada. O sea, la proyección internacional del Perú es cero. Y yo creo que esa inacción exterior también se da en el campo interior. No hay ninguna acción más allá de decir beca 18, pensión 65. Después el resto es cero. Fíjate, hasta ahora no sé cuál va a ser la solución al tema del pozo 192, que ya tienen que dar su... Hoy es el último día, sí. Entonces, tienes un gobierno que, en mi opinión, no gobierna, ¿no es cierto? Y como alguien dijo, Humala está más interesado en proteger a su esposa que gobernar, lo cual es un error, ¿no? Entonces, yo sí veo en ese sentido que este gobierno tampoco mueve escenarios y está a la defensiva. Y creo que, en mi opinión, la pareja presidencial, como se dice, ya fue, ¿no? ¿No? Y además creo que también será un error, para terminar, que se insiste en la candidatura presidencial de Nadine, que es lo que más le conviene a Lapra, para que vuelva con la reelección de la pareja, ¿no es cierto? No creo que convenga. Pero es el rumor que se corre, lo cual es otra tontería. Entonces, me parece que tanto el gobierno como o la izquierda, un sector, o toda ella, no interesa, no tienen una propuesta concreta, a diferencia para jugar en política, a diferencia del Lapra y del fujimorismo, ¿no? Sí, pues se metieron a jugar en la Liga Mayores. Es un desastre, ¿no? Ahora, otra cosa. Yo creo que no hemos medido la tragedia que ha representado para el Perú el viraje Humala, ¿no? O sea, porque si tú comparas con Colombia, que es una cosa más o menos cercana a nosotros, en Colombia hay mucho más cultura de paz, democrática. No, hay ideas, pues, hay gobierno, hay liderazgo. Entonces, Santos se compromete con la paz, va a negociar. Donde el encono, pues, el encono en Colombia puede ser mayor que acá, ¿no? Una guerra de 50 años te genera odios, como dirían los mexicanos, jarochos, o sea, odios para siempre, ¿no es cierto? Sí, pues. Entonces, acá estamos francamente retrocediendo, ¿no? Pero hay una madurez política distinta. Claro, ¿no? Entonces... Beto, te quiero agradecer muchísimo, como siempre, por haber participado en el programa. La próxima, de todas maneras, nos vemos ahí en vivo. Y te deseo que mejores rápido, ¿eh? Un gran abrazo. Chao, gracias. Así Alberto, que ha conversado con nosotros esta mañana. Entonces, vamos a ir a una pausa y regresamos a vuelta.